Central FM, Equilibrio. Bueno, y estoy como siempre con mi querido Javier Treviño, colaborador de este programa, para hablar. Él como analista está viendo la perspectiva del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Nancy Pelosi la semana pasada habla de que antes de fin de año ya podría haber la obsecuencia política y el trabado de lo que sería un arreglo para que el Capitolio norteamericano firmara este acuerdo, ya ratificara pues este acuerdo. ¿Y cómo estás viendo tú las condiciones político-diplomáticas en este momento, querido Javier? Buenos días. Hola Pedro, muy buenos días, qué gusto estar de nuevo contigo, ahora desde Monterrey, te saludo. Un abrazo. Pues mira, el jueves pasado la señal que nos dio Nancy Pelosi, que encabeza a la fracción de demócratas en el Congreso de Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, nos indica la complejidad de la política estadounidense, Pedro, porque en sus declaraciones del jueves pasado, al mismo tiempo de que hablaba del juicio político de Trump con el cargo de soborno, ella hablaba de bribery, de soborno, al mismo tiempo también nos dio una de las señales más fuertes que hemos escuchado hasta este momento, de que el liderazgo demócrata en la Cámara de Representantes está ya muy cerca de lograr un acuerdo con la Casa Blanca que va a lograr que se pueda aprobar el TEMEC, la versión 2 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en la Cámara de Representantes, probablemente durante el mes de diciembre. Entonces, aunque pareciera esto contradictorio, que por un lado hable del juicio político de Trump y por el otro lado ya hay un acuerdo con la Casa Blanca, bueno, así es la política estadounidense. Lo que nos está indicando, Pedro, es que la señora Pelosi, con estas palabras, pues realmente estos conceptos optimistas sobre la revisión del TEMEC, yo creo que los escogió muy bien, porque hay un compromiso de continuar por parte del liderazgo demócrata con el apoyo a las causas de la gente en Estados Unidos, qué es lo que les preocupa. Realmente tenemos que considerar que en el Congreso de Estados Unidos hay un grupo muy importante de miembros del Partido Demócrata que son moderados, que están en distritos, que está en el interés de ellos justamente preservar, diríamos aquí el concepto clave es la estabilidad económica del hemisferio. Y el Tratado de Libre Comercio, en la versión 2 del TEMEC, pues es justamente un mecanismo, un instrumento que garantiza la estabilidad económica en América del Norte. Y aun cuando podría ser, Pedro, el tema del TEMEC no muy popular en algunos distritos de la vieja zona industrial, lo que le llaman ahí el Rust Belt de los Estados Unidos, porque se ha hablado obviamente de la pérdida de empleos que se han ido a México. El TEMEC, la versión 2 del TLC, realmente es lo que define, sin duda, lo que ha sido en los últimos años la relación comercial y la vida económica de América del Norte, y sería desastroso para la economía de los tres países, de Canadá, Estados Unidos y de México, el desechar el Tratado de Libre Comercio. Por el otro lado, Pedro, yo creo que el TLC requería diríamos una modernización. Ha habido muchos desarrollos en los últimos años y entonces desde el comercio electrónico hasta algunos otros temas importantes en las economías de los tres países que la tecnología ha desarrollado. Entonces, pues los congresistas saben que tienen que modernizar y saben que aquí está el instrumento para la modernización y también para poder atender otras preocupaciones. En el caso de Estados Unidos, están preocupados por algún tipo de proteccionismo canadiense en los temas vinculados con los lácteos. También hay otros temas, obviamente, y lo hemos visto, los ingresos de los trabajadores de la industria automotriz en México,
y cómo debemos lograr que en América del Norte tengan mucho más contenido nacional los carros y los vehículos que tengan ese contenido de la región y no de otras partes, que se puedan proteger los empleos tanto en México como en los Estados Unidos. Y un tema fundamental, como hemos visto, y eso lo decía ayer la señora Pelosi, quienes vieron ayer el programa de Face the Nation en CBS, en la cadena de Estados Unidos, le preguntaron, oiga, usted dijo el jueves pasado que era inminente la aprobación del Tratado de Libre Comercio, y ella dijo, bueno, ya llevamos mucho tiempo desde que se iniciaron negociaciones hasta este momento. Efectivamente, estamos en la etapa final de las negociaciones con la Casa Blanca, pero el tema fundamental es la aplicación de la ley sobre los temas laborales y los temas de protección del ambiente, pero sobre todo sobre los temas laborales. Entonces aquí el tema fundamental, Pedro, es que una reforma laboral aprobada en México tendría que ir ahora a una etapa de implementación y no estarle moviendo como algunos congresistas mexicanos quisieran estarle moviendo otra vez al tema. Lo que necesitamos es que ya se queden quietos por un lado y se dediquen a la implementación de la reforma laboral. Yo creo que este es el tema más importante en las próximas semanas, que se manden las señales adecuadas en el aspecto de la reforma laboral en México, que se vaya definiendo con el nuevo presupuesto que vamos a conocer en los próximos días, esperemos, que se pueda ver cómo se va a implementar la reforma laboral y cómo realmente se puede aprobar en la Cámara de Representantes esta segunda versión del Tratado de Libre Comercio y que luego ya pase al Senado. Ahí en el Senado de Estados Unidos no tendría mayor problema, porque allá hay una mayoría del Partido Republicano, en donde el presidente Trump pues tiene una ventaja. Entonces, Pedro, creo que esta sería una señal muy positiva antes de que termine el año. Ya lo habíamos comentado aquí, nosotros lo veíamos con optimismo, te lo comenté en varias ocasiones previas, de que era probable que se pudiera aprobar en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque significativamente está en el interés de la política interna de los Estados Unidos el poder aprobarlo y porque manda una señal adecuada para la protección de los empleos en toda la región de América del Norte. Fíjate que en el asunto de ya no moverle más a las cosas en el tema laboral, se inserta esta iniciativa de Napoleón Gómez Urrutia para... está tan turbio lo que propone porque, por un lado, se habla de una regulación del outsourcing, que sería extraordinario, que hubiera ya un marco legal en el que se moviera todo el outsourcing, pero también se habla de la erradicación del mismo. Entonces, en esta confusión entre una cosa y la otra... Porque es una práctica que se lleva a cabo en todos los países del mundo, sí, que se tiene que hacer de manera moderna, regulada efectivamente, pero erradicarlo, o sea, eliminar la subcontratación por un lado y por el otro lado convertirla en delito, pues es una cosa que no tiene pies ni cabeza. No. Entonces, lo que es importante es ya dejar la reforma laboral como se aprobó, poner todo el esfuerzo a implementarla y que mandemos la señal adecuada para que ya en el Congreso de los Estados Unidos aprueben rápidamente el tratado. Bien. Querido Javier, hay toda una serie de retos por delante. Esta definición, mira, ahora que estuve en Washington y hablé con algunos congresistas en los Estados Unidos, me da la impresión, y con algunos medios de comunicación, me da la impresión de que sí hay el entusiasmo. Ya sabes que Washington es una ciudad muy demócrata, más que republicana. Y hay otra cosa, ligado con lo que tú decías al principio, en el tema del impeachment, esto parece que tiene más fuerza de lo que desde aquí se ve. No, sí, sin duda, y eso te indica, como te mencionaba, la complejidad de la política de Estados Unidos, porque el tema del juicio político al presidente Trump, ahí del impeachment, pues cada vez va adquiriendo mayor fuerza, pero al mismo tiempo los congresistas ven que tienen que votar por temas que realmente tienen un impacto en sus distritos, porque estamos pues previos al año electoral, y esto es un tema que afecta enormemente la calidad de vida de los estadounidenses. Entonces, la señal de tener un tratado de libre comercio pues modernizado es una buena señal para los distritos de muchos congresistas, en donde los demócratas pues están esperando tener la fortaleza necesaria pues para llamar a la votación como no lo hicieron en el 2016.
Pues ya lo creo que sí. Javier Treviño, analista político de carácter nacional e internacional, como siempre, me da un enorme gusto y privilegio el que estés conmigo. Igualmente, gracias Pedro por la oportunidad y un saludo afectuoso. Saludos a Monterrey.